Hola, soy Alejandro Martínez y vivo en un pequeño pueblo llamado Ribera de Cierzo, a orillas del río Ebro, cerca de Zaragoza. Nuestro pueblo es pequeño, escondido entre colinas y rodeado por la bruma que parece nunca despejarse. Las noches aquí tienen un aire distinto, un silencio opresivo que parece respirar con el viento. Todo comenzó una noche fría de invierno, cuando el río Ebro se volvió el protagonista de algo que jamás podríamos haber imaginado. Mientras trataba de dormir, el sonido de un lamento desgarrador comenzó a resonar fuera de mi ventana. Al principio pensé que era el viento, arrastrando algún objeto, pero el lamento era distinto. Era un grito, un clamor de dolor y tristeza que se repetía noche tras noche. Al principio traté de ignorarlo, pensando que quizás estaba cansado o que mi mente jugaba trucos conmigo. Pero los demás habitantes del pueblo también empezaron a hablar sobre el lamento. Decían que, al igual que yo, no podían dormir bien desde que ese sonido comenzó. Algunos contaban historias sobre espíritus y maldiciones, y pronto se empezó a rumorear que era el espíritu de una mujer indígena, cuyo pueblo había sido cruelmente masacrado en tiempos antiguos. Cada noche, mientras el lamento se intensificaba, el pueblo se llenaba de una inquietud palpable. Las sombras parecían alargarse y la gente evitaba salir después del anochecer. El río, que antes era solo una parte tranquila del paisaje, ahora parecía estar lleno de una presencia oscura. Decidí que necesitaba entender qué estaba ocurriendo. No podía soportar más el sonido y el miedo que se apoderaba de todos. Así que me adentré en la historia de nuestro pueblo, buscando respuestas en viejos archivos y en las historias que los ancianos solían contar. Lo que descubrí fue más aterrador de lo que jamás había imaginado, y me llevó a una búsqueda que cambiaría mi vida para siempre. La noche que decidí investigar, fui a buscar a don Manuel, el anciano más sabio del pueblo. Sabía que si alguien podía ofrecerme respuestas sobre el lamento del río, era él. Lo encontré en su pequeña casa al borde del pueblo, rodeado de recuerdos y viejos libros. Al principio, se mostró reticente a hablar, como si el simple hecho de mencionar el lamento pudiera traer de vuelta algo oscuro. Pero tras insistir, don Manuel finalmente comenzó a relatar historias que solo se conocían en susurros. Me contó sobre una tribu indígena que vivió en esta región mucho antes de que el pueblo de Ribera de Cierzo se estableciera. Eran conocidos por su sabiduría y su conexión profunda con la tierra y el río. Pero su paz fue interrumpida de forma brutal cuando los colonizadores llegaron, llevando con ellos el fuego y la destrucción. La noche que decidí investigar, fui a buscar a don Manuel, el anciano más sabio del pueblo. Sabía que si alguien podía ofrecerme respuestas sobre el lamento del río, era él. Lo encontré en su pequeña casa al borde del pueblo, rodeado de recuerdos y viejos libros. Al principio se mostró reticente a hablar, como si el simple hecho de mencionar el lamento pudiera traer de vuelta algo oscuro. Pero tras insistir, don Manuel finalmente comenzó a relatar historias que solo se conocían en susurros. Me contó sobre una tribu indígena que vivió en esta región mucho antes de que el pueblo de Ribera de Cierzo se estableciera. Eran conocidos por su sabiduría y su conexión profunda con la tierra y el río. Pero su paz fue interrumpida de forma brutal cuando los colonizadores llegaron, llevando con ellos el fuego y la destrucción. La líder de la tribu, una mujer llamada Yara, había sido una figura poderosa y respetada. Según las leyendas, antes de ser capturada y asesinada, lanzó una maldición sobre el río Ebro, jurando que su espíritu no descansaría hasta que se hiciera justicia por las atrocidades cometidas contra su gente. La maldición estaba destinada a proteger su hogar y a vengar la muerte de su tribu. Don Manuel me explicó que, en las noches de luna nueva, el espíritu de Yara se manifestaba a través del lamento que escuchamos. Era un sonido de dolor y furia, un grito desesperado que buscaba ser oído. Me advirtió que el espíritu estaba buscando algo, alguien que pudiera ayudar a liberar su alma del tormento eterno. Cada noche, cuando el lamento se hacía más fuerte, sentía un creciente peso sobre mis hombros. Los rumores en el pueblo hablaban de desapariciones inexplicables, y algunos incluso aseguraban haber visto sombras en las aguas del río, como si el propio río estuviera vivo y hostil. La historia de Yara y la maldición me aterrorizó, pero también me impulsó a actuar. No podía permitir que el miedo me paralizara. Si había una manera de apaciguar el espíritu y poner fin al lamento, debía encontrarla.
La búsqueda de respuestas me llevó a recorrer el viejo cementerio del pueblo, a consultar con expertos en historia local y a descubrir secretos enterrados durante mucho tiempo. A medida que avanzaba en mi investigación, me di cuenta de que la conexión entre el lamento y los eventos pasados era mucho más profunda de lo que imaginaba. Cada descubrimiento me acercaba más a una verdad inquietante, parecía estar esperando a ser revelada. La maldición de Yara no era solo una historia antigua, era una realidad que estaba afectando nuestras vidas en el presente. Mientras la investigación avanzaba, el lamento del río se volvía cada vez más desesperado y perturbador. Las noches en Ribera de Cierzo se convirtieron en un ciclo interminable de terror y desasosiego. Cada vez que me preparaba para dormir, el sonido escalofriante comenzaba a resonar en la distancia, recorriendo el pueblo como un eco persistente que parecía atravesar las paredes. Las historias sobre fenómenos extraños se multiplicaban. Los vecinos hablaban de luces flotantes sobre el río, figuras sombrías que se movían rápidamente por el borde del agua y de una sensación constante de ser observado. La atmósfera del pueblo se volvía cada vez más tensa, con los habitantes evitando salir después del anochecer. La gente se encerraba en sus casas, temerosa de lo que pudiera acechar en la oscuridad. Pero lo peor era lo que estaba ocurriendo con las personas. Varios habitantes comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Primero fue don Francisco, el panadero, que se esfumó una noche sin previo aviso. Luego fue Rosa, la dueña de la tienda de comestibles. Sus desapariciones se volvieron el centro de los murmullos y las especulaciones. Algunos decían que las sombras del río los habían atrapado, mientras otros hablaban de una fuerza sobrenatural que los había arrastrado. Yo mismo empecé a experimentar cosas que desafiaban la lógica. A menudo encontraba cosas fuera de lugar en mi casa, objetos que parecían moverse por sí mismos. Las pesadillas se hicieron más frecuentes y vívidas, con visiones de la mujer indígena, Yara, emergiendo del río con una mirada de dolor eterno. Cada noche era una prueba de resistencia, luchando contra el miedo que me envolvía y tratando de mantener la cordura. La creciente desesperación me impulsó a buscar ayuda fuera del pueblo. Contacté con un historiador local y un experto en fenómenos paranormales, que al escuchar mi relato mostraron interés en el caso. Juntos decidimos investigar el origen del lamento y tratar de entender la verdadera naturaleza del espíritu que estaba perturbando la paz de Ribera de Cierzo. Lo que encontramos fue inquietante. Los registros históricos y los antiguos manuscritos confirmaban la existencia de una maldición lanzada por Yara, pero también revelaban que el lamento no era solo una llamada de atención, sino un grito de socorro desesperado. La maldición no solo buscaba venganza, también deseaba la liberación de un tormento eterno. Con el tiempo, entendí que la única forma de acabar con el tormento era enfrentar el espíritu directamente y encontrar una manera de restaurar el equilibrio. El lamento del río no cesaría hasta que se resolviera la injusticia del pasado. Mientras tanto, el miedo seguía creciendo y la oscuridad se apoderaba cada vez más del pueblo, siendo que cada noche fuera un desafío para mantener la esperanza y la determinación. La urgencia de resolver el misterio del lamento nos llevó a profundizar más en la historia de Yara y la tribu que había habitado estas tierras. Junto al historiador y al experto en fenómenos paranormales, comenzamos a rastrear antiguos documentos y mapas en la biblioteca del pueblo. Fue allí, en medio del polvo y la penumbra, donde descubrimos un viejo pergamino que mencionaba un ritual antiguo capaz de apaciguar a espíritus atormentados. El pergamino detallaba un ritual de apaciguamiento que debía llevarse a cabo en el mismo lugar donde Yara había lanzado su maldición. El ritual requería una serie de ofrendas y ceremonias específicas, así como la presencia de un objeto sagrado que había sido robado del lugar hace siglos. Este objeto, según el texto, era la clave para desbloquear la maldición y liberar el espíritu de su tormento. La ubicación mencionada en el pergamino estaba cerca de las colinas que rodean el río, un lugar conocido como las Ruinas de la Esperanza, un sitio olvidado por la mayoría de los habitantes del pueblo y envuelto en leyendas oscuras. Decidimos que debía ser allí donde llevaríamos a cabo el ritual. Sin embargo, el erudito nos advirtió que el espíritu de Yara podría no aceptar la intrusión sin que se le ofreciera algo a cambio. Preparar el ritual no fue tarea fácil.
Recorrimos el bosque cercano para reunir los elementos necesarios y buscar el objeto sagrado, el cual encontramos oculto en una cueva oculta bajo las raíces de un viejo roble. La cueva emanaba una energía inquietante y sentí como si el propio aire estuviera cargado de una presencia malévola. La noche de la ceremonia llegó y el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Nos dirigimos a las ruinas de la Esperanza, un lugar que parecía tener vida propia bajo la luz de la luna. El suelo estaba cubierto de musgo y las sombras de las ruinas parecían moverse a su antojo, creando un espectáculo inquietante. Comenzamos a preparar el altar según las instrucciones del pergamino. A medida que avanzábamos, el lamento del río se hacía más intenso, como si el espíritu estuviera consciente de nuestros intentos por apaciguarlo. La presión aumentaba y el aire se volvía cada vez más frío. Cuando iniciamos el ritual, recitando las palabras antiguas y ofreciendo las ofrendas, una niebla espesa comenzó a rodearnos. El lamento se tornó en un grito desgarrador que parecía provenir de todas partes. El espíritu de Yara apareció ante nosotros, su figura etérea rodeada de una luz fantasmal que iluminaba el lugar con una intensidad abrumadora. Sentí que estábamos a punto de enfrentar algo que iba mucho más allá de lo que esperábamos. La presencia del espíritu era abrumadora y sus ojos reflejaban siglos de sufrimiento. A pesar de la valentía que intenté mostrar, no pude evitar sentir una profunda desesperación. Sabía que no podía fallar. El destino del pueblo y el mío propio dependían de que completáramos el ritual correctamente. A medida que el ritual continuaba, la atmósfera en las ruinas de la Esperanza se volvía cada vez más cargada. El aire estaba helado y el lamento del río se había transformado en un grito ensordecedor. Intentamos seguir el pergamino al pie de la letra, pero el espíritu de Yara parecía estar cada vez más enfurecido, sus gritos resonando con una intensidad que nos hacía temblar. Cuando el lamento alcanzó su punto máximo, la niebla que nos rodeaba se espesó, creando una capa opaca que apenas nos permitía ver. La figura espectral de Yara, con sus ojos llenos de una tristeza infinita, se movía erráticamente, como si intentara comunicarse pero no pudiera encontrar las palabras. Sus movimientos eran rápidos y erráticos, y sentí que la presencia del espíritu se hacía más densa, casi tangible. El pergamino mencionaba que para completar el ritual y apaciguar a Yara, era necesario realizar un sacrificio. Al principio, creí que podría tratarse de una metáfora. Pronto me di cuenta de que era una exigencia literal. El sacrificio debía ser algo de valor personal, algo que conectara al ofrendador con el espíritu y demostrara una verdadera intención de redención. El sacrificio que el ritual requería era difícil de soportar. Cada uno de nosotros debía ofrecer algo de gran valor personal para que el espíritu aceptara la ofrenda y encontrara paz. Con el corazón pesado, decidí que mi sacrificio sería mi propio vínculo con el mundo. Tenía que ofrecer algo de mí mismo para demostrar mi compromiso con el ritual y con la liberación del espíritu. Coloqué un antiguo medallón familiar sobre el altar. Era un objeto que llevaba conmigo desde que era niño, y al entregarlo, sentí un profundo dolor y desesperación. El medallón simbolizaba mi conexión con mi familia y con mi pasado, y su entrega me hizo sentir que estaba dejando una parte importante de mí mismo atrás. Mientras realizaba el sacrificio, el grito de Yara se intensificó, y luego, de repente, se detuvo en seco. La presencia del espíritu se volvió menos opresiva, y la niebla comenzó a disiparse lentamente. La luz fantasmagórica que envolvía a Yara parecía volverse más tenue, como si estuviera finalmente encontrando un poco de paz. Pero en el último momento, algo salió mal. A pesar de nuestros esfuerzos, Yara parecía no estar completamente satisfecha. Su figura comenzó a desvanecerse, pero no antes de lanzar un último grito de furia que resonó en todo el bosque. El lamento se volvió aún más agudo, como si el espíritu estuviera atrapado entre la paz y el tormento. Nos quedamos allí, exhaustos y temblorosos, con la sensación de que el ritual no había tenido el efecto deseado. A pesar de nuestros esfuerzos, la maldición aún parecía estar presente, y el futuro del pueblo seguía en juego. Sabíamos que debíamos encontrar una solución final, pero no teníamos idea de cuál sería el próximo paso. La sensación de fracaso se asentó sobre nosotros como una sombra pesada. A pesar de nuestras mejores intenciones y sacrificios, el lamento del río no había cesado.
En lugar de encontrar alivio, el grito de Yara parecía más desesperado que nunca. La oscuridad parecía haberse apoderado de las ruinas de la esperanza, y la noche se volvía cada vez más inquietante. Al regresar al pueblo, la situación empeoró rápidamente. La gente comenzó a reportar fenómenos aún más perturbadores. Luces que danzaban sobre el río, ruidos inexplicables en medio de la noche y una sensación general de terror que envolvía a todos. Los que aún se atrevían a salir después del anochecer hablaban de sombras que los seguían y de un sentimiento abrumador de estar siendo observados. Una noche particularmente aterradora. Mientras intentábamos descifrar qué había salido mal durante el ritual, los fenómenos comenzaron a intensificarse. Las aguas del río Ebro empezaron a elevarse a niveles alarmantes, como si el río mismo estuviera enojado y amenazara con inundar el pueblo. La niebla que antes era sutil se volvió densa, envolviendo cada rincón con una opacidad que hacía que la visibilidad fuera casi nula. Sentí una presencia siniestra acercándose a mí. Las sombras que se movían por el pueblo parecían adquirir forma propia, y la sensación de ser observado se intensificaba a cada paso. Los expertos con los que trabajaba también comenzaron a mostrar signos de angustia, y sus teorías se volvían cada vez más desesperadas. La ira del espíritu era palpable, y la presión sobre mí se volvía insoportable. Decidimos regresar a las ruinas de la esperanza para realizar una segunda ronda del ritual, con la esperanza de que esta vez tuviéramos éxito. Nos preparábamos para enfrentar el espíritu nuevamente, pero el miedo y la desesperación estaban en su punto más alto. Cada paso que daba en dirección a las ruinas se sentía como un avance hacia lo desconocido, y el lamento del río resonaba como una advertencia. Al llegar, las ruinas estaban envueltas en una oscuridad inquietante. La figura espectral de Yara apareció nuevamente, esta vez con una expresión de furia y desesperación aún más evidente. Su presencia era tan opresiva que apenas podíamos respirar. Intentamos continuar con el ritual, pero el espíritu parecía interponerse en cada intento, haciendo que el ambiente se volviera cada vez más peligroso. El grito de Yara alcanzó un crescendo ensordecedor, y las sombras a nuestro alrededor se hicieron más amenazadoras. Las sombras parecían extenderse desde el río y envolverse en torno a nosotros, como si estuvieran tratando de atraparnos en su interminable oscuridad. La sensación de que el ritual estaba fallando se hizo cada vez más aguda, y sentí que el tiempo se estaba acabando. El espíritu estaba claramente enojado, y su furia estaba a punto de desatarse completamente. En medio de la creciente desesperación y terror, entendimos que nuestra última oportunidad para calmar el espíritu de Yara dependía de encontrar una solución definitiva. La situación en las ruinas de la esperanza era cada vez más caótica, con la oscuridad envolviéndonos y el lamento del río resonando en nuestros oídos como una amenaza constante. Decidí que debía enfrentar a Yara directamente y tratar de comunicarme con ella para entender qué era lo que realmente necesitaba para encontrar la paz. Sabía que no había tiempo para más errores, que debíamos actuar con determinación y claridad. Me armé de valor y me dirigí hacia el altar del ritual, donde la figura de Yara parecía estar esperando. Al centrarme en el espíritu, me di cuenta de que el lamento de Yara no solo era un grito de furia y dolor, sino también una expresión de una profunda tristeza y una necesidad de redención. Intenté hablarle, diciendo palabras de consuelo y reconociendo el sufrimiento que había experimentado su tribu. Lo que más parecía conmoverla era la verdad de nuestro intento por entender y ayudar, no solo el ritual en sí. Le expliqué que la intención del ritual era restaurar el equilibrio y que nuestro sacrificio no era solo un acto simbólico, sino una genuina manifestación de nuestra voluntad de corregir la injusticia. Le pedí que nos guiara, que nos dijera qué más necesitaba para encontrar la paz. En ese momento sentí un cambio en la atmósfera, una ligera disminución en la intensidad del lamento y un cambio en la presencia del espíritu. Las sombras comenzaron a retirarse lentamente, y la figura de Yara pareció relajarse un poco. Me di cuenta de que había un antiguo relicario en el altar que no habíamos notado antes, y al examinarlo descubrí que contenía un fragmento de un texto ancestral. Este texto hablaba sobre la necesidad de ofrecer una oración sincera y un acto de restitución por las injusticias pasadas.
Con este nuevo conocimiento me dirigí al río y con las manos temblorosas recité una oración de redención en nombre del pueblo que había sido víctima de la injusticia. La oración hablaba de arrepentimiento, de un compromiso con la justicia y de un deseo de sanar las heridas del pasado. Mientras lo hacía, el lamento comenzó a disminuir gradualmente y la presencia de Yara se volvió más tenue. Finalmente, el lamento del río se transformó en un susurro suave y casi imperceptible. La figura de Yara se desvaneció lentamente, como si estuviera finalmente encontrando el descanso que había buscado durante tanto tiempo. Las sombras en el río se disiparon y la atmósfera en las ruinas de la Esperanza se volvió más tranquila. La paz regresó a Ribera de Cierzo, y aunque el pueblo no volvería a ser el mismo después de esta experiencia, la sensación de terror constante había dado paso a una calma inquietante. La historia de Yara y la tribu quedó grabada en la memoria del pueblo como una advertencia sobre las consecuencias de la injusticia y la importancia de enfrentar el pasado con sinceridad. A medida que me alejaba de las ruinas, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Habíamos logrado apaciguar el espíritu, pero el costo emocional había sido alto. Sin embargo, sabía que habíamos hecho todo lo posible por honrar la memoria de aquellos que habían sufrido, por restaurar la paz en nuestro hogar. El río, ahora en calma, reflejaba las estrellas con una claridad que parecía prometer un nuevo comienzo.